El adulto patata es una serie de dibujos animados de parodia basada en Internet que integra eventos y lugares reales con personajes ficticios con el propósito de sátira y comentario cómico. Cualquier semejanza de estos personajes ficticios con personas reales, vivas o muertas, es puramente coincidencia y no es intencional a menos que se indique específicamente. A pesar de la naturaleza factual de algunos contenidos, la serie no debe interpretarse como una fuente confiable de noticias o información factual. Los creadores, productores y distribuidores de El adulto patata renuncian expresamente a cualquier responsabilidad por malentendidos o acciones tomadas en base al contenido del programa. Este programa está destinado a audiencias adultas. Se aconseja discreción al espectador. Bienvenidos a otro episodio de La Patata Adulta. Soy Carlos de Patatas. Vayamos directo al grano. El distrito de bomberos de Wellington recibió otro golpe con la renuncia del director David Pearson, quien era fácilmente el hilo que mantenía unido al consejo. Con su experiencia y actitud, perderlo es otro golpe para el pueblo y no hay duda de que el miembro del consejo, Jason Myers, le seguirá de cerca, lo que significa que el pueblo perderá alrededor de 60 años de experiencia entre ambos. Esto también convierte a Christine Gator en la miembro más antigua del consejo, y ella se unió apenas el año pasado. Sin embargo, no podemos culpar a Pearson o Myers. El consejo está lejos de ser cohesionado, y es más bien como una guerra de tira y afloja que un grupo de adultos funcionando para el beneficio del pueblo. Apreciamos sus esfuerzos para mantener el rumbo adecuado, pero su salud y bienestar son más importantes. Y si el distrito de bomberos se consolida en otro grupo, así sea. Tal vez resulte mejor para los contribuyentes, el tiempo lo dirá. Pasando a noticias internacionales, o mejor dicho, galácticas. Así que, el panel de supervisión de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre los UAP, fenómenos aéreos no identificados. Y, bueno, digamos que es un poco desconcertante. Si creemos al informante David Grush, quien casualmente es un exoficial militar e inteligencia, estamos lejos de estar solos en el universo. En su testimonio en la audiencia, Grush declaró: "Me informaron, en el curso de mis deberes oficiales, sobre un programa de recuperación y retroingeniería de UAP de varias décadas. Según lo explicado en rollcall.com, hasta abril de 2023, Grush trabajaba en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial. Dijo que se enteró del programa secreto a través de fotografías, documentos oficiales y testimonios orales clasificados de individuos con un historial de legitimidad y servicio prolongado a este país". En su testimonio también mencionó la recuperación de biológicos no humanos de naves accidentadas. Además, su testimonio fue corroborado por un piloto de combate y comandante de la Marina, quien afirmó que los encuentros con UAP eran rutinarios. Así que, si todo esto es cierto, esperemos que nuestros gobernantes extraterrestres sean más amables con nosotros cuando nos lleven de nuestra tierra natal, para convertirnos en esclavos en su mundo. Después de todo, según el Plan de Estudios de Florida sobre la esclavitud, desarrollaremos habilidades que se podrán aplicar en nuestro beneficio personal mientras somos vendidos, golpeados y violados. Y tal vez, algún día, obtendremos nuestra libertad y tendremos voz en nuestras vidas allá. La karma es verdaderamente una perra. Finalmente, no olviden que el 1 de agosto es el Noche Nacional de Vecindarios. Wellington ha hecho planes para este evento. El Noche Nacional de Vecindarios es un evento comunitario que promueve la seguridad y la unidad vecinal, reuniendo a los vecinos para promover interacciones positivas, construir confianza y crear un entorno más seguro. A través de fiestas y actividades en los vecindarios, se fortalecen los lazos comunitarios y se empodera a los residentes para enfrentar el crimen. Las celebraciones tendrán lugar en todo el pueblo, incluido el Parque Centennial de 5 a 7 de la tarde. Tendrás la oportunidad de conocer a los socios locales de aplicación de la ley y a los funcionarios electos. El camión de comida local Wild Brat estará disponible para que puedas cenar allí. Gracias por acompañarnos. Eso es todo por este episodio de La Patata Adulta.
Y si asistes a los eventos del Noche Nacional de Vecindarios, recuerda cerrar bien las puertas, porque no creo que los ladrones asistan a ese evento.